todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches, porque pues ya no sabe uno si va a seguir pues más o menos ocultándose el sol o si de plano ya tenemos una plena oscuridad. Estamos en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, usted sabe que en este espacio de MXN, su televisión, tratamos de informarle a usted cómo se vienen sucediendo una serie de eventos pues que atañen no solamente a quienes viven en Quintana Roo, en Cancún, sino que se reproducen en muchas entidades de nuestra República y por desgracia. Tenemos en el servicio de transporte realmente un gran tema, un tema que tiene que ver en la actualidad hasta con la salud, ya no solamente con estos costos que reducen considerablemente los ingresos de las familias al tener que liquidar altas tarifas de transporte. Para ello hemos invitado en este programa, bueno, pues usted ya conoce a Carlos Veloz, él es secretario del Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, Asociación Civil. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo, gracias por la invitación, vernos otra vez por acá. También está con nosotros Eric Gonzalo Ramírez, él es urbanista, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo le va, don Eric? Muy bien, muchas gracias, es un gran día porque ya empieza un poco el solecito. Bueno, tenemos puntos muy álgidos relacionados con el transporte. El transporte, como sabemos, prácticamente en todas las entidades del país, pues ya no puede denominarse como transporte público. No es una prestación que se tenga o una responsabilidad que recaiga en su operación en los diferentes gobiernos, fundamentalmente los municipales y los estatales, obviamente, al entregarse, pues al referirse a todo lo que sería la adquisición de camiones, etcétera. Todo esto se ha llevado al terreno de las concesiones. Y bueno, aquí sí es responsabilidad tanto de los ayuntamientos como de los gobiernos estatales la revisión y obviamente la aprobación de tales concesiones. Pero vemos que esto, al igual que muchas otras, pues se ha convertido en un gran negocio, en el cual lo que menos importa, los que no tienen vela en el entierro, son los usuarios. ¿Ya? Y al respecto, ¿cuál es la opinión de ustedes, señores? Bueno, efectivamente, pues el proceso en el que se han metido a las ciudades, es un proceso de expansión urbana, conlleva efectivamente a que a las periferias se tengan que llevar los servicios básicos y las prestaciones básicas, entre ellas pues los servicios públicos de alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado, y uno de ellos es precisamente el transporte, que aquí es bien interesante porque en la Constitución se reconoce el derecho a la movilidad, ¿sí? Ya se reconoce el derecho a la movilidad, y sin embargo, aún eso es lo que los abogados les llaman los derechos inconclusos, porque están ahí en papel, pero faltan las estructuras para que exista el pleno goce de ese derecho. Y es aquí donde las diferencias entre unos asentamientos y otros, entre unos grupos de personas y otros, un colectivo y otro, es donde empezamos a encontrar estas diferencias, porque hay colectivos, hay personas que viven más cerca de los centros de trabajo, entonces ellos tienen más posibilidades no solo de acceso al transporte público, sino también el de, por ejemplo, de evitar el uso del automóvil al poder hacer uso de modos no motorizados, de la que le llaman la movilidad activa, y
Precisamente por la cercanía en la que viven, es una escala más humana, y sin embargo las poblaciones que viven más hacia las periferias, ya hemos discutido en ocasiones anteriores, sí, que hacia las periferias se mueve las poblaciones de menores ingresos. Entonces resulta que hacia afuera, hacia los lugares más alejados, viven las poblaciones con menos recursos y son los que van a tener que proporcionalmente dedicar mayor cantidad de recursos de sus ingresos en moverse de sus hogares a sus lugares de trabajo, a los lugares en donde realizan sus actividades, ¿sí? Y eso, mientras más se alejan, más baja el ingreso y más alta es la proporción de recursos que se tienen que dedicar. No solo, ojo, no solo en recursos monetarios, sino también un recurso muy importante que a veces se nos olvida, que es el tiempo. Y el tiempo, en un sistema como el capitalista como el que vivimos, dicen que el tiempo es dinero. Bien, Eric. Claro, y bueno, acompañando lo que dice Carlos, yo quiero dar una postura un tanto más técnica. En principio, todo este tema de las concesiones de transporte público, inclusive en el territorio nacional, deviene más de un esquema de gestión y de administración del aparato público, tanto a nivel local como estatal. Esto determina en cierta forma una problemática que a la larga se normalizaría, debido a que no es lo más conveniente iniciar por una administración y gestión de concesiones en un transporte público cuando no se tiene un sistema de identificación y evaluación de toda la flota vehicular que cuenta o dispone determinada área o localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que en los sistemas de transporte son temas cuantitativos, más que cualitativos. Esto refiere a la frecuencia de operación, a la capacidad unitaria de las unidades, a los derroteros, a la longitud de los derroteros. Es una cuestión sumamente técnica que requiere una administración técnica. En ese sentido, las concesiones que se han venido dando vagamente han orientado su administración a un plan de manejo técnico que identifique y sistematice todo este volumen de unidades de transporte público. Y bueno, ya en este tema de unidades de transporte público, pues entramos en el tema de lo que son las concesiones administradas por una empresa claramente identificada y conformada por asociaciones en lugares, como lo comentaba Carlos, que se unen, generan un grupo de trabajo, una asociación civil y adquieren una concesión estatal. En ese sentido, pues ya incurrimos en no hacer una administración técnica de todos los sistemas de transporte que se localicen en una determinada área. Aquí en Quintana Roo específicamente destaca mucho el hecho de las proporciones territoriales y cómo han crecido las ciudades. Caso específico lo vemos en Cancún, en Playa, en Tulum, en Puerto Morelos, que cada una tiene un propio sistema de transporte ya un tanto consolidado. Yo, en mi opinión, me declaro altamente ciclista, la amo como un medio recreativo, pero sobre todo como un medio de transporte sumamente eficaz, siempre y cuando haya condiciones territoriales, porque por más que uno garantice que la bicicleta es el mejor medio de transporte, difícilmente vamos a ver a la población aquí de Quintana Roo haciendo todos sus viajes y sus orígenes y destinos a partir de una bicicleta. ¿Por qué? Porque tenemos el clima, que es el primer factor determinante que hasta creo que tú lo tomarías en cuenta antes de subirte a una bicicleta y recorrer más de 10 kilómetros. Terminarías exhausto, empapado, y pues no sería lo más conveniente para cualquier persona, independientemente de que sea una persona dedicada al trabajo de oficina, como un trabajador de otras áreas que no tiene que a lo mejor llevar una presentación en específico. Pero a lo que voy es que las condiciones territoriales sí determinan en gran medida el fomento al transporte público y el tipo de transporte que hay. Pues sí, pero tal parece que cada quien tiene su opinión con respecto al transporte, y lo que menos, como decía al principio, lo que menos se procura, lo que menos se enfoca es realmente el beneficio de los usuarios. Miren ustedes, con el incendio que hubo en un centro de control del metro de la Ciudad de México,
que déjenme decirles que en marzo del año pasado ya hubo un choque de trenes y que pues esta falla no se debió a los operadores, sino a fallas en los centros de controles. Entonces ya las alertas se habían prendido, pero están prendidas por esta falta de mantenimiento desde hace mucho tiempo. Bien, pues como consecuencia, ya lo habrán visto, pues muchos de los usuarios del metro han pues tenido que sustituir porque nada más mientras duró la escandalera pusieron camiones gratis y patrullas y no sé qué tantas cosas para tratar de evitar se siguieran produciendo los aglomeramientos, pero pues ya en la actualidad cada quien se rasca con sus uñas. Ya saben ustedes que nada más es el brote ahí de tratar de apagar el fuego. Y hay quienes hacen hasta 8 horas para transportarse de sus hogares a los centros de trabajo, aquellos a los cuales pues no se les ha permitido un confinamiento para la realización de sus tareas. Imagínense esto lo que significa en horas hombre, en tiempo y en dinero, porque esta movilización lo lleva a erogar 60 pesos diarios. Para quienes ganan pues poco dinero, es un dineral, es un dineral. Y bueno, tenemos que no se aprovecha, por ejemplo, este tiempo de confinamiento en donde hay poca circulación, en donde, bueno, pues vimos que se cerraron los hoteles, que inclusive todavía no están a toda su capacidad de ocupación, etcétera, pues para presentar planes de movilidad serios, asentados sobre las zonas urbanas y sobre todas estas zonas en donde están los asentamientos irregulares que también son urbanas. Entonces, nos encontramos con que no hay nada, que hay que seguir igual, que vamos a ver cuáles van a ser las promesas de los turicunes o de la otra empresa que está ahí concesionada, los de Maya Caribe, pues a ver qué se les ocurre, a ver si ahora dicen que hay que ocupar un carril para los camiones, o si dicen que los paraderos hay que ponerlos arriba de las banquetas, en fin, qué sé yo. Vamos a ver qué ocurrencias se dan. Ustedes que son urbanistas, que debieran pues de alguna manera presentar proyectos de movilidad, pues ¿han hecho algo? Bueno, aquí es importante plantear lo siguiente, ¿sí? Se pueden hacer muchos planteamientos de cómo reorganizar el sistema de transporte. Un poco quizá, ahorita que mencionaba en la Ciudad de México, sí, la Ciudad de México tiene todos los problemas que estaba mencionando en cuanto al transporte, pero también tiene pues una idea de hacia dónde tendría que moverse, que es una ciudad, un sistema, ¿sí? Y este reordenamiento para que las ciudades tengan un sistema de transporte público y no un montón de grupos colectivos que están, exacto, que están traslapándose y haciendo cada quien lo que le es su interés. Entonces, pues bueno, necesitaríamos tener eso, un sistema, ¿sí? Sin embargo, aquí, en el caso de Quintana Roo, tenemos un marco jurídico normativo que no nos ayuda mucho. Por ejemplo, en Cancún. En Cancún tenemos 2 tipos de concesiones, ¿sí? Tenemos la concesión de autobús en ruta establecida, que es una concesión del orden municipal, ¿sí? El municipio lo da, ¿sí? Y es ahí donde sí, es entran. La que le da a los turicunes. Exacto, Turicún, Autocar, Maya Caribe, la cooperativa Bonfil. Sí, esas 4. Esas son las de autobús en ruta establecida. En Playa del Carmen está otra, y bueno, en cambio, a nivel estatal, en el orden estatal, tenemos las concesiones de los taxis, tenemos concesiones para las famosas van, ¿y qué es lo que sucede? Que mientras que la concesión municipal es más rígida,
¿sí? Se establecen, tu concesión abarca tales rutas y por lo tanto tales derroteros. Cuando crece la ciudad, ¿sí? Una nueva zona de crecimiento que va y hay población, se puebla esa zona, pues va a tener la necesidad de transportarse la gente que viva ahí. Pero ¿cómo le hace el que tiene la concesión de autobús en ruta establecida si para meter autobuses para allá necesita modificar sus rutas? Necesita, por lo tanto, modificar su título de concesión. Y entonces entran en la revisión de los títulos. Y como ahorita están con unos títulos que les son bastante ventajosos, saben que si se meten en la revisión de los títulos y modificación de los títulos de concesión, pues a lo mejor les meten algo que ya no les va a gustar. Entonces prefieren mejor no moverle. Entonces esos autobuses no van a poderse meter a esas zonas. ¿Quiénes se meten? Los que tienen las concesiones un poco más flexibles, pues son al tipo, como las concesiones de los taxis, que son las van, que son estos autobuses pequeños, estos vehículos pequeñitos, ¿sí? Y que van y se meten y como en realidad lo que tienen es un título de concesión y no está vinculado a un derrotero, sino a una actividad, que es como lo que sucede con los taxis, ¿sí? Está vinculado a una unidad, ¿sí? Entonces, pues se pueden meter por donde quieran y pueden modificar sus rutas por donde quieran y ampliarlas por donde quieran. Y esos son los que están supliendo esa demanda en esas nuevas zonas de expansión, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es un marco jurídico que no es suficientemente dinámico y por lo tanto no permite que el sistema de transporte primero se integre y segundo vaya respondiendo a las necesidades de la ciudad, ¿sí? Y entonces aquí además hay que meterle, ¿sí? Hay que meterle obviamente los intereses de grupo que hay en cada uno de las empresas, en cada uno de los modos y en cada uno de los órdenes de gobierno. ¿Sí? Entonces ahí donde vamos a empezar a ver que cada quien jalando para su molino, pues entonces lo que sucede es que no se van a poner de acuerdo. Y no se van a poner de acuerdo no porque no puedan, sino porque no quieran, no les interesa estar como están ahorita, porque como están ahorita es como ganan, ¿sí? Y como no hay autoridad que ponga reglas claras. El problema es que si están aliados o si están protegidos, ¿sí? Pues entonces ahí ya no es cuando se vuelve complicado agarrar y decirles, saben que ustedes se sientan porque hay intereses y evidentemente esos intereses van a estar vinculados al político y ya cuando entran en esa parte es tener que sentar a todos los intereses o tener que encontrar un mecanismo que permita que todos esos intereses, ¿sí? Y a veces yo manejo mucho eso de el diseño de mecanismos por medio de la teoría de juegos, porque precisamente lo que permite es encontrar a ver cómo vamos a modificar el esquema de incentivos, cómo le hacemos para modificar esos incentivos que ahorita nos están metiendo en unos círculos viciosos, cómo lo hacemos para que los incentivos cambien, esos mismos grupos de interés sí sigan ganando, ¿sí? Pero la ciudad, la colectividad tenga una mejor posición y por lo tanto podamos mejorar el sistema realmente. Claro, y bueno, en complemento, a mí me gustaría hacer dos distinciones muy importantes. El significado de movilidad urbana sustentable y el significado de transporte. Sí. A la fecha, estoy seguro que la mayoría de las concesionarias, no solo en Quintana Roo y en el territorio nacional, todavía están pensando en un modelo de transporte para maximizar la mayor movilidad de un punto a otro con el menor costo. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de planeación para el establecimiento de una ruta de transporte no va a estar enfocado a las necesidades del usuario, sí de movilidad del origen-destino. Sin embargo, no va a considerar los elementos ya particulares de comodidad, de tarifas, si va a estar conectado con otra ruta alimentadora, si va a haber un punto de intermodalidad en el cual el usuario pueda cambiar a otro medio de transporte. Esto se ha venido presentando desde que las ciudades han adquirido una mayor relevancia, porque se ha priorizado una mayor movilización de volumen de
de usuarios de un punto a otro. ¿Y qué pasó ahorita con la circunstancia internacional? El COVID vino a revelar que si bien este esquema funciona en un marco de máxima ganancia y menor inversión, el usuario, al final de cuentas, es el que termina absorbiendo todas estas negatividades no visualizadas en el esquema de transporte. Ahora, con el esquema de movilidad urbana sustentable, lo que se hace es poner al centro al usuario, al peatón, a esta persona que requiere de una necesidad de movilidad, y en función de eso se diseñan los medios de transporte para mover de un punto a otro a determinado volumen de población. Lo hemos visto en un caso que pues ha adquirido un poco de resonancia. En la Ciudad de México se integró el sistema de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se están intentando homologar tarifas para que el metro y el metrobús, así como una ruta alimentadora, puedan tener el mismo costo y el usuario tenga una mayor asequibilidad de movilidad en todo lo que es la Ciudad de México. Esto funciona porque la Ciudad de México ya está en un modelo de desarrollo de megalópolis por todas sus ciudades en sus inmediaciones, que pues ya requiere de un sistema de movilidad muy específico y enfocado al usuario, porque así dieron cuenta que el transporte no es la solución. O sea, ya quedó evidenciado, el mismo metro dejó en evidencia la falta de actualización de los sistemas de monitoreo y de visualización, que es lo que les comentaba al inicio, la importancia de contar con un sistema de cuantificación e identificación de las unidades de transporte que prestan servicio, porque en función de esto pues monitoreas el estado y la calidad de vida de tus unidades. Ahora, con lo que comentaban Carlos y tú, yo considero que si bien han habido concesiones a una escala de taxis, de vans, en zonas donde se requieren, dada la dificultad de modificar un título de concesión en un derrotero, ha sido también la falta de motivación de la autoridad estatal o de los mismos municipios de querer integrar o armonizar este esquema de movilidad. Decir, bueno, si ustedes tienen su concesión, la idea no es que sea un monopolio en el cual las concesiones sean la única y el medio administrativo para proporcionar un medio de transporte. Por el contrario, los taxis suplen una función importante, así como los colectivos, como pueden ser combis. Lo que ha sucedido es, como les comentaba, la administración y gestión más que una cuantificación de las unidades, pues ha derivado en un superávit de unidades que actualmente pues ya no satisfacen si bien la demanda, pero ahora nos están generando un problema de tránsito. ¿Qué quiere decir con esto de tránsito? Que nuestras vialidades han perdido el nivel de servicio, y es lo que comentabas, hacemos de 2 horas a 3 horas, 5 horas, y el que termina pagando nuevamente es el peatón, el usuario, perdón. Y es como, volvemos al punto, o sea, parece un círculo vicioso, pero en realidad lo que se tiene que poner en la mesa, y creo que Quintana Roo tiene mucha posibilidad, dado todavía su edad de desarrollo de sus ciudades, porque todavía no tienen una superficie de cobertura mayor que requiera una concesión o un sistema de transporte mayor, como puede ser ya que Guadalajara o Monterrey, que ellos ya tienen un sistema de transporte masivo. Aquí todavía podemos visualizar y anticiparnos, que es muy importante, a estos eventos que van a generarse en un plazo de 10 años. Yo soy de la idea que el desarrollo es inminente, no se puede controlar, reducir, solamente se puede conducir. En este sentido, si no observamos cuáles van a ser nuestros panoramas de crecimiento, dónde van a ser nuestras nuevas áreas de crecimiento, volveremos al mismo punto que hemos estado repitiendo pues desde los 70s, que ha sido pues este transporte vigente que tenemos. Bien, pues hemos escuchado en los discursos, sobre todo cuando se planteó la adecuación o las reformas a la ley del transporte, que los usuarios, los peatones iban primero. ¿Y dónde están los puentes peatonales en las grandes avenidas? Creo que construyeron un par y párele de contar. ¿Dónde, me pregunto yo, está la posibilidad o la disposición para crear un sistema de transporte, como ustedes lo han mencionado, y no solamente el otorgamiento de concesiones para que año tras año o cada 2 años o en fin,
cuando llegan a su término, pues se planteen que, ay, sí, bueno, vamos a tener mejores unidades. Ay, bueno, sí, vamos a ampliar unas rutas. Ay, bueno, pero todo es sin ton ni son, sin una organización, sin una base. Mencionabas, Eric, pues la situación en la Ciudad de México, la zona conurbada con el Estado de México, pero ya en Cancún se tiene una zona que ya puede considerarse metropolitana al unirse con la parte territorial de Isla Mujeres, y no hay ningún empate con el transporte, ¿no? Vemos ahí la lucha sangrienta entre el sindicato de taxistas de Isla Mujeres y el sindicato de taxistas de Cancún, con sus prohibiciones sobre si subir pasaje o no subirlo, o cuáles son las limitaciones. Pero un sistema de transporte integral, ¿no?, que puede ya unir pues, no solamente esta parte continental de Isla Mujeres, sino Bonfil, e ir creciendo, ¿no?, porque ya la distancia con Puerto Morelos, con los hoteles que están en el camino, pues ya no es tan grande. Y así es como fuimos observando que se fueron edificando zonas rumbo o sobre la carretera Puebla, por ejemplo, lo que antes estaba perfectamente abandonado, sin vivienda, sin nada, solamente con el gran basurero, pues posteriormente se fue convirtiendo en parte de la ciudad. Y si no nos adelantamos ahora, ¿cuándo? Vamos a seguir con estos parches, con estas ideas. Por eso yo les pregunto, ustedes como urbanistas han hecho algo, y al decir han hecho algo no es para cargarles una responsabilidad, sino para saber si estas autoridades municipales tan ignorantes, tan incapaces, tan indolentes, y un gobierno estatal que poco atiende lo que sucede y que afecta a los ciudadanos en los municipios, pues no han sido llamados para ver, señores, den su punto de vista, como colegio, auxílienos en todo esto que hay que resolver, porque en efecto estamos preocupados porque los usuarios del transporte, porque los peatones tengan acceso rápido a sus vehículos de transportación, y los peatones estén seguros en las calles, con la instalación de semáforos para las personas, con todo esto. ¿En algún momento los han llamado? Hay que mencionar, por ejemplo, aquí en Benito Juárez se tiene el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el famoso PIMUS. En la construcción de ese programa han participado urbanistas, sí han participado. Entonces es un programa que desde ese punto de vista tiene el apoyo técnico de las personas que saben de la materia, ¿sí? Nada más volvemos a lo mismo, como lo comentó también Eric, es un asunto de voluntad política, de aplicar esas herramientas, ¿sí? Entonces, o sea, se tienen en el papel, en las intenciones, se sientan a las juntas, escuchan y ¡ay, qué bueno, qué buena idea tiene usted! Es lo que te comentaba pero a la al hora de principio. las realidades, tómala. Exacto, es lo que te comentaba al principio. Más allá de lo que uno pueda y los programas que uno pueda dar y de las sugerencias que uno pueda dar, es mucho la voluntad política para sentar a los actores y armar un nuevo esquema de incentivos para construir este sistema integrado. La propuesta ahí está. Hay que caminar un sistema de movilidad urbana integral, sustentable. Ahora sí, como dicen el programa nacional, que es la movilidad de las 4 S, ¿sí? Saludable, segura, sustentable y solidaria, ¿sí? Ok, el planteamiento ahí está, ¿sí? Claro. Nada más es un asunto de retomarlo desde el punto de vista de la voluntad política. De cumplir con él, ¿no? Porque, oigan, ¿no les da un poco de vergüenza que se diga, ay, Cancún, el estado de Quintana Roo, la Riviera Maya, dentro de los 10 lugares más visitados en el mundo, compitiendo con países que llevan
siglos inclusive dentro de la actividad turística, y oigan, ese de una belleza incomparable, y se tienen los mejores servicios, y tengamos mototaxis, ¿eh? Y que ahí andemos, que la verdad es que no hay carretas porque pues no hay en donde les puedan dar de alimento a los caballos, pero no serían por atractivo turístico, sino por necesidad de entrar a todas esas calles sin pavimento. Sí, te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas en una ocasión anterior hablábamos de la ciclopista de los 200 millones y te comenté... ¡Ay, sí, qué barbaridad! Y recuerdas que te comenté, bueno, con esa inversión se puede hacer un sistema integral de ciclopistas y además un sistema de bicicletas compartidas. Imagínate, sistemas compartidas. Y sobra dinero, dijiste. Espera, y sobra dinero. Un sistema de bicicletas compartidas en zona hotelera, muy con el giro muy enfocado hacia, por ejemplo, hacia el turista. Que el turista con su tarjetita va y va en bicicleta y se mueve en bicicleta por toda la zona hotelera. Ojo, eso implica pérdidas para los taxistas. En la ciudad. Eso va a implicar pérdida para los taxistas. Entonces los primeros que se van a oponer a eso son los taxistas, ¿sí? Entonces ese es el tipo de situaciones por las que hay que atravesar cuando se hacen planteamientos, ver a qué intereses se están afectando y entonces de qué manera se pueden armar un esquema de incentivos para que esos intereses no se nos opongan. Exacto. Y bueno, te decía yo, permíteme, sí. Te decía que también en la ciudad hay quienes necesitan transportarse de sus hogares a la avenida Tulum, a todas estas avenidas en donde hay comercios, restaurantes, todo eso, y que sí podrían hacerlo en bicicleta si los lugares no son muy alejados, y hay que tener en cuenta el horario de entrada de todos estos centros de trabajo, en donde pues todavía no sale el sol así de manera tan fuerte que nos impida pedalear un rato, y cuando sales pues ya también son las 6, 7 de la tarde, ya aminoró el calor y también puedes usar la bicicleta. O sea, no solamente es como atractivo turístico, tendría que ser una red de ciclovías que también sirviera de manera interior a quienes están dentro de la ciudad, Sí, claro, un sistema integral de transporte lo que permite es que cada individuo pueda suplir su necesidad de movilidad con la combinación de modos de transporte que le es más eficiente. Claro. ¿A quién? Al usuario. Sí. ¿Sí? Entonces es ahí donde, me es más eficiente? ¿Moverme en bicicleta? Me muevo en bicicleta. ¿Qué es más eficiente? Caminar, pues camino. ¿Qué me es más eficiente? Subirme a un transporte público, me subo a un transporte público eficiente, ya lo veíamos, seguro, saludable, sustentable y solidario, ¿sí? ¿Qué me es más eficiente? En casos específicos, porque sí los hay, quienes están justificado el uso de vehículo particular de automóvil, pues que lo use, ¿sí? Pero eso es la idea de un sistema de transporte de movilidad integral, integrada, que los distintos modos se puedan combinar de la manera en que al usuario le sea más eficiente, a cada uno de los usuarios. Si me permiten, vamos a un corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Pues hay que considerar que el transporte es vital en todas las ciudades. Es vital en el terreno personal, en el de seguridad de los usuarios, pero también es vital en el renglón económico. Y bueno, tal parece que las autoridades en el interior del país, porque créanme que este problema pues se multiplica en prácticamente todos los estados de la República, solo que en Quintana Roo, cuando todavía somos pues menos de 2 millones de habitantes, cuando todavía pueden tomarse medidas para ir avanzando conforme se va desarrollando la zona, tanto la norte como la sur, bueno, pues es imprescindible poner la debida atención. Nos encontramos en alguna ocasión con la información de que en Chetumal pues no había camiones porque de un momento a otro el concesionario de este transporte decidió eliminarlos porque no eran costeables. Y bueno, entre esto, pues tenemos un sinnúmero de ejemplos que van suscitándose en cada uno de los municipios, que van presentándose así. Hay carencia de autobuses, no van a las zonas que consideran irregulares porque se maltratan sus camiones, sus unidades, en fin. Yo recuerdo también el planteamiento de los señores de Autocar, de Turicún, de los propios del sindicato de taxistas que tienen su área de camiones, de este transporte, y presentaban todo un proyecto de movilidad hace algunos años que jamás se atendió. Decían que tenían inclusive pues garantizados o ya tramitados algunos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo para poder realmente construir una movilidad aceptable dentro de la ciudad de Cancún. Y bueno, hemos visto que la ciudad sigue creciendo, nunca atendieron esos planes de movilidad, se habla de cochupos en la entrega de las concesiones, y bueno, lo que sale a relucir es todo lo negativo, en donde, repito, lo que menos importa para el gobierno, y que debería de ser su prioridad, son los usuarios y los peatones. Eric, ¿ibas a mencionar algo? Claro, era complementario a lo que me comentaba Carlos, que el estímulo de beneficios que puedes recibir cuando una ruta o un derrotero se reemplaza por otra unidad, es decir, si cambiamos una van, toda la flota de vans por una flota de camiones, evidentemente va a haber una reducción de personal, y este esquema hombre-camión lo primero que ven es de decir que es su principal fuente de empleo, que es lo que comentas, que este ámbito económico es determinante y evidentemente pues es básicamente el 90% de la decisión del sí o el no. Parece hasta muy utópico, pero creo que es erróneo verlo de esa forma. Si se maneja y se diseña un esquema de compensaciones en el cual se involucre a esta población que ya conoce la operación del transporte, que esa es su gran aportación, porque conoce el volumen de gente, las horas pico, horas valle, los cruces, las intersecciones conflictivas. Ellos tienen básicamente el mapa territorial de cómo está funcionando el sistema de transporte. Si se integrara esta población a una nueva flota de vehículos, como puede ser un camión, evidentemente habría un beneficio exponencial, porque estamos recuperando la población trabajadora que tiene ya un conocimiento y se está modernizando esta ruta de transporte. Pero como lo comentan, sí tiene que ver en gran medida la forma en la que se está administrando y priorizan los proyectos de movilidad. Te hago énfasis de que Cancún, Tulum, Playa un tanto ya está un poco fuera de las manos, pero todavía hay tiempo de anticipar, de decir, porque te doy un dato curioso, que quizás la población de Cancún ronda menos del millón, cuando la delegación de la Ciudad de México de Iztapalapa tiene aproximadamente 1.400.000 personas. Y la extensión territorial es graciosa, nada que ver. O sea, Cancún es mucho más extenso que la delegación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues evidentemente no se han dimensionado el panorama de crecimiento, sobre todo porque pues lo entendemos en el boom económico que experimentó Cancún, ¿no? en sus años de inicio. Sin embargo, pues ya eso tuvo que haber sido la principal insumo de información, decir, oye, crecimos el doble de territorio en la mitad del tiempo.
qué nos va a esperar del 2030 al 2050, que es conforme está apuntando ahorita Cancún a sus 50 años, ¿no? Creo que eso es una parte importante que yo hago mucho énfasis, dado que pues afortunadamente traemos esta escuela, las nuevas generaciones de planificadores, de ingenieros, abocados en el tema de la movilidad, que no es exclusivamente de urbanistas, a que es importante cuantificar, identificar y tener en cuenta cuál es nuestra flota, porque de esta forma vamos a poder incorporar a la población que trabaja, que conoce el territorio y que depende, y que es básicamente ella la que está movilizando a toda la población para que se haga una correcta integración y una modernización, que es lo que se busca. Pero es muy importante el priorizar estos proyectos, que sea algo así como lo pasó con el Tren Maya, ¿no? Que fue un proyecto de envergadura nacional, pero que se está priorizando y que busca este auge económico en la península. Ahora, yo me pregunto, ¿qué criterios se siguieron para autorizar que se suplieran camiones por estas camionetas? ¿Cuál fue el criterio? Porque en un camión, pues entran 30, 40, hasta 40 usuarios. En una camioneta entran 10. Entonces, primero, se aumenta el costo del pasaje. Segundo, se crea un congestionamiento en zonas particularmente ya difíciles en Cancún, aunque no se crea, ya hay congestionamientos vehiculares. Tercero, lejos de exigirse la presencia de autobuses que en un momento pudieran permitirle a la gente transportarse segura, cómodamente y dejar el auto en su casa, ¿no? Pues nada, siguen con sus mismos autobuses, sin aire, chatarreros, con los asientos ya pues desgarrados, en fin, en muy malas condiciones. Y bueno, lo que hicieron fue, bueno, pues si ya tu camión está viejo, en lugar de que gastes en eso, mira, te vamos a dar unas concesiones de estas para que pongas combis, uses las rutas que te vengan en gana, y aquello ya se transformó en un caos en el que pues ganan los que tienen estos vehículos, pero los que pierden han sido los usuarios y no hay manera de tener siquiera la esperanza de decir, me voy a ir en un camión a mi trabajo, ¿verdad? Porque pues no hay comodidad, no hay seguridad, no hay nada que permita que una gran mayoría pueda transportarse en autobuses, en camiones. ¿Bajo qué criterio hicieron esto? Que bueno, primero se los dieron al sindicato de taxistas, lo sabemos muy bien, y se entregaron disque placas o permisos estatales, no municipales, para la operación de, en principio, 200 unidades y la cancelación de muchos camiones, pero pertenecientes a los mismos grupos de interés, con los mismos nombres y apellidos de quienes tenían las concesiones de los autobuses y decidieron, se convencieron de que había más negocio con las nuevas unidades estas de transporte. Y luego pues le entró Turicún también, ya dijo, no, pues yo hasta sin concesiones, pues si ya circulan los demás, ¿por qué yo no? Y bueno, lo cierto es que el transporte en Cancún, en playa, y bueno, pues ya quienes operan de manera pirata en Tulum, en el área de Puerto Aventuras, y pues para allá va Bacalar, óiganme, no vemos el reflejo, la mano de una autoridad para regular esto y dejar, ponerle freno a los intereses de unos cuantos para, volvemos, hacerse responsables de garantizarle a los usuarios un buen servicio y de que poco a poco vayamos encerrando el automóvil en casa o se use para los fines de semana y se tenga una transportación segura para las áreas de trabajo. Sí, bueno, aquí efectivamente, como también ya lo comentó Eric, el asunto está en que el diseño de la operación
ha sido bajo un criterio básicamente de máxima ganancia, de maximizar las utilidades de quienes están operando las unidades, de quienes están operando las concesiones, ¿sí? Y bajo este esquema, bueno, pues lo primero que uno se plantea es qué unidad de transporte es la que me va a costar menos, ¿sí? No es lo mismo Fíjense el costo ustedes de un camión. que no habría, perdón, no habría necesidad, creo yo, de estar con que el puente y que si nos trasladamos en taxis sobre la laguna, en lanchas taxi, estar hablando de que no, pues que mejor un tren que vaya de la ciudad a la zona hotelera, si se hubiese implementado un sistema de transporte de la ciudad, que es a donde están los trabajadores, a la zona hotelera, ¿verdad? Pero un transporte que pudiera utilizar el que está detrás, el recepcionista de turistas, el que está detrás del escritorio en la administración de los hoteles, el guardia de seguridad, que se transportaran cómoda y seguramente. Pero al igual que mencionaste de las bicicletas, pues no puedes llegar todo sudado, pues tampoco puedes llegar todo sudado en los autobuses que van por la zona hotelera y que son insuficientes si se tratara de transportar a todos los trabajadores. No habría el congestionamiento vehicular que existe si se hubiese implementado un magnífico sistema de transporte, pero no. Entonces la gente tiene que ir auto por auto. Las filas de coches los vemos a las horas pico en la zona hotelera de entrada y salida de empleados, ¿verdad? Que va solamente quien maneja el automóvil va arriba del vehículo, no lleva a nadie más. Y esto pues obviamente ha generado todo este congestionamiento de horas y horas perdidas y esta serie de ideas gigantescas que no contemplan un remedio tan sencillo como es el establecimiento de un sistema de transporte eficaz. Ese es el asunto. Ahorita te mencionaba que el criterio de máxima utilidad busca minimizar los costos. Y para implementar un sistema integral que incluya incluso modos de transporte masivo, semimasivo, ahorita semimasivo y planteando a futuro el que pueda llegar a ser masivo cuando las dimensiones y la escala de las ciudades lo requieran, ¿sí? Eso requiere una inversión, requiere recursos. Y esa inversión y recursos, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a financiar? Ese es el punto de por qué en su momento no se metió. Pues, a ver, recursos para esto no los hubieron. Y entonces, ¿qué se planteó? Entonces se fue formando el esquema de concesiones, en donde incluso para meter una concesión de autobuses, pues se requiere el capital suficiente para comprar una flota de autobuses, ¿sí? Y es por eso que es mucho más sencillo el esquema de la concesión de unidad, que es la de las combis, en donde pues, se compra una combi que en realidad no es tan cara, ¿sí? Se pagan los derechos de la concesión y uno ya se puede poner a operar. Entonces, eso es lo que es el esquema de incentivos que ha fomentado ese crecimiento de esos modos de transporte. ¿Qué necesitamos? Un esquema de incentivos en donde se fomente la inversión en infraestructura de transporte, ¿sí? La inversión de infraestructura en modos alternos de transporte, de modos alternos de movilidad, ¿sí? Y que se permita la migración de esas personas que ahorita es una fuerza laboral, porque es una fuerza laboral, que esa fuerza laboral a un esquema mucho más formalizado, ¿sí? Pero para eso se requieren inversiones, se requiere la voluntad política, nuevamente. Sí, la voluntad política es como punto número uno. Así es. Y esa es la que verdaderamente no se tiene, porque, te repito, pues muy bien, qué bueno que se piense en la construcción de un puente para desahogar este congestionamiento que se da en la zona hotelera. Pero el puente lo van a utilizar automóviles, ¿verdad?
Y estamos hablando de la transportación, que es muchísimo mayor, de meseros, de personal que está dentro de las áreas de limpieza, de las personas encargadas de la atención a cada uno de los cuartos que está en los hoteles, de quienes atienden las tiendas que están ahí, las boutiques, la zona de discotecas, etcétera. Ellos se transportan en autobús. Y no vemos todavía que se pueda generar esto. Yo no sé si este tiempo de confinamiento pudiera haberles dado la oportunidad de realmente diseñar un sistema de transporte, de procurar una movilidad muchísimo más aceptable. Y bueno, esto lo han dejado pues a que resurja otra vez el movimiento y pues a ver cada quien cómo se sigue transportando, ¿no? En medio de esta irracionalidad gubernamental. Claro, en Eric. ese sentido, quizá quienes más ansiosamente estaban esperando la vacuna eran los operadores de transporte, porque pues por el protocolo de que les dijeran solo puedes llevar un número, este número máximo de personas en tu unidad, implica necesariamente que pérdidas sobre lo que habían estado percibiendo. Entonces, Pero es uno de los primeros a los que les surgía la vacuna. Carlos, ninguno lo respetó. Los camiones seguían llenos. Exacto. Son los primeros que De se ahí brincaron el las trancas. absurdo y el reclamo de restauranteros y de comerciantes. Bueno, nos exigen una serie de medidas, efectivamente las cumplimos, aceptamos el 50, el 30% de personas dentro de nuestras instalaciones, de repente enfrentaron cierres totales. ¿Para qué? ¿Para que los camiones siguieran atiborrados? Exacto. ¿Por qué? Porque bueno, pues como ya no era negocio, entonces muchos se quedaron en el encierro, ¿eh? Claro. No lo sacaban todos, porque ¿para qué? Si no había tanta gente en las calles. Entonces, Nuevamente, el cumplieron? criterio de utilidad y de maximizar la utilidad es un criterio meramente mercantilista, económico, más allá de el beneficio del usuario, que ese queda como criterio marginal y debería ser al revés. Así es. Bien, pues estamos a punto de que el tiempo se nos agote y les pido una última participación con su respectiva recomendación, si son tan amables. Gracias, Carlos. Sí, yo quiero compartir en principio que afortunadamente conozco el ámbito del transporte porque mis papás se dedican a ser operadores de transporte público y tuve de primera mano estas implicaciones que trae la operación del esquema hombre-camión. ¿Por qué? Porque puede sonar un tanto gandalla, aprovechado, que los operadores de transporte público busquen el decir, yo sí voy a trabajar porque pues, hay una necesidad, ¿no? Porque la necesidad de movilidad es básicamente una necesidad intrínseca de todas las personas. Todos tienen que moverse y se quedó muy en evidencia en esta pandemia. Y bueno, a lo que voy es que los medios de transporte, si bien en el esquema hombre y camión representan una deficiencia en materia técnica debido a que no son operables y no pueden mejorar su nivel de servicio, sí se deja ver cómo es una parte también social que está impregnada en este esquema, que si queremos resolver el medio de transporte en las ciudades de aquí de Quintana Roo, tenemos que observar en principio que los operadores de transporte público responden a una necesidad económica y que si empezamos a atender esa necesidad, a incluirla a un esquema formal, donde sea un trabajo formal como cualquiera que puede tener una oficina, en una institución gubernamental, va a haber un cambio sustancial, que si se habla de un esquema similar con todas las concesionarias, con todos los operadores de transporte público, y que era lo que hacía mucho énfasis Carlos, va a haber una voluntad inclusive naciente de ellos. Y volvemos al punto de que no se han priorizado estos proyectos. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Porque tanto para las partes administrativas de los gobiernos locales y estatales como para las operadoras de concesionarias les conviene el actual funcionamiento. ¿Por qué? Porque es funcional, porque es redituable y porque no involucra una mayor fuerza de trabajo, una mayor inversión o una actualización, que eso deviene pues una reorganización completa.
Lo que yo sugiero a todos los que nos puedan escuchar y ver es que la movilidad puede darse inclusive caminando. O sea, el primer medio de transporte que tenemos nosotros son el caminar. La bicicleta es un medio de transporte que ayuda bastante y que debemos ser, ¿cómo decirlo? El mayor impulso a la bicicleta, pero sí observemos las ventajas que trae consigo el tener un medio de transporte para distancias cortas, para ir al súper, para ir a hacer pequeñas actividades que van a ayudarnos también a mejorar nuestra calidad de vida. Cierro con señalar en que si queremos un cambio en los medios de transporte, en las formas de movilidad, en los tipos de unidades, es una voluntad colectiva en la cual todos tienen que depositar su mismo objetivo general. Carlos. Bueno, mi principal recomendación sería efectivamente buscar este esquema de incentivos para cambiar y poner en el centro de los criterios de diseño del sistema de transporte, del sistema de movilidad, que efectivamente, como ya se había comentado, pasar no solo de ver el transporte público, sino pasar a ver lo que es la movilidad en su conjunto, ¿sí? Y esto implica también incluso la movilidad de mercancías, porque también dentro de este esquema de movilidad también se tiene que contemplar el transporte de carga, ¿sí? Que es a veces un modo que se deja, que se olvida, porque pues no son personas, pues se deja de lado, ¿sí? Y sin embargo también es carga vehicular que se suma a nuestras vialidades y también abona a la congestión e inclusive a la accidentalidad y la siniestralidad y la letalidad de los siniestros, ¿sí? Entonces, aquí que se tiene que hacer un esquema de movilidad completa en donde esté el interés y el beneficio del usuario al centro, pero eso se necesita cambiar todo el esquema de incentivos. Y eso se va a hacer con voluntad política. Y es al respecto en donde el gran llamado es eso, a que haya esa voluntad política para implementar los esquemas de incentivos correctos, ¿sí? Cierro con lo siguiente, ¿sí? Cada quien tiene necesidades distintas en cuanto a la movilidad, ¿sí? Una de las cosas que también podemos ir haciendo a futuro es no solo pensar cómo movemos más gente a través de mayores distancias, sino también cómo podemos reordenar territorialmente la estructura de nuestras ciudades para no tener que atravesar la ciudad, para que la gente no tenga por necesidad que atravesar la ciudad todos los días. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas aquí, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en cualquier ciudad de este país, que atraviesan largas distancias por la estructura urbana donde se segrega completamente los puestos de trabajo de los lugares de habitación? Si podemos encontrar esquemas que acerquen más a la gente a sus actividades diarias, la necesidad de movilidad de larga distancia se va a reducir y entonces vamos a poder hacer uso de movilidades menos invasivas, menos saturadas, menos masivas y por supuesto más saludables, más naturales a nuestra escala humana. Eso sería mi aporte. Bien, creo que esto último nos llevaría a buscar trabajo cerca de donde vivimos y no deja de ser un tanto difícil en prácticamente todas las ciudades. Y es algo que debiera verse con ojos a un futuro próximo. Pero pues vemos que algo que es muchísimo más simple, como es los horarios escalonados para la entrada y obviamente repercuten en la salida de los trabajadores, pues oigan, parece que es un sueño imposible, algo así como pedirle peras al olmo, pero pues lo que también tiene una relación similar, la de las peras al olmo, es pedirle a los funcionarios voluntad política.
ellos están en lo que están. Y en lo que están no importan ni los usuarios, ni los peatones, ni los ciudadanos en general, pues sí no importan ni en el renglón de la salud. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses, y si se puede, y sobrevivimos a esta pandemia años. Gracias, muchas gracias, señores, por estar en las instalaciones de MXN, y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. You are the sunshine of my life. That's why I'll always